Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este lunes 18 de noviembre, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 del poniente almeriense y el campo de Níjar. Y como saben, pueden escuchar todos nuestros programas desde que comenzamos en el mes de septiembre en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Hola, muy buenas. Bueno, comenzamos la semana con una programación bastante completa de contenidos agrícolas. En primer lugar, hablaremos tendremos una entrevista con David García Muñoz, uno de los propietarios de la almazara de Lubrín, que nos hablará sobre la bajada del precio del aceite. Acto seguido, comenzaremos a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, que hablará sobre la elección de Teresa Rivera y todo lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo. En tercer lugar, como también tema principal en el día de hoy, tendremos una entrevista con José Luis Miguel, presidente de la asociación Datagri, sobre la reciente edición celebrada, la séptima edición celebrada en Madrid. Y por último, también contaremos con información de Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG, hablando sobre ese acuerdo ilegal de pesca y agricultura que hay de Europa con Marruecos. Así que, sin más, vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 18 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,86 y un último de 2,36. La Perona Semi, un primer corte de 3,86 y un último de 3,66. La Perona Roja, un primer corte de 4,10 y un último de 2,43. La Rastra, un primer corte de 3,36 y un último de 2,86. La Estrique, un primer corte de 5,92 y un último de 2,26. La Emerite, un primer corte de 2,86 y un último de 1,78. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,70. El español, un primer corte de 1,03 y un último de 0,74. El Almería, un primer corte de 0,42 y un último de 0,34.
Pasamos a los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,53. El gordo, un primer corte de 0,80 y un último de 0,54. El blanco, un único corte de 1,44. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,79. La larga, un primer corte de 1,20 y un último de 1,02. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,11. El Daniela, un primer corte de 1,20 y un último de 0,92. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,06. El tomate pera, un primer corte de 1,20 y un último de 0,93. Y terminamos con los pimientos, que empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,39. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,58 y un último de 1,34. El italiano rojo, un primer corte de 1,88 y un último de 0,58. El lamullo verde, un primer corte de 1,35 y un último de 0,99. El lamullo rojo, un primer corte de 1,49 y un último de 0,92. El California verde, un primer corte de 1,01 y un último de 0,82. El California rojo, un primer corte de 1,15 y un último de 0,89. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,76. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 18 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Ah, la France, el buen vino, el queso exquisito. Coreman es la variedad de pepino francés de Rizuan. ¿El Bioliv con excelente cuaje bajo altas temperaturas y excepcional rebrote? Sí, siempre uniforme y productivo, de fruto oscuro, de principio a fin de ciclo. Coreman de Rizuan para tu cultivo de pepino. C'est magnifique. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. El Gobierno abrirá esta semana 44 nuevas oficinas de atención a los afectados por la DANA hasta alcanzar un total de 62. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido hoy en la Moncloa una nueva reunión del Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA. Tras el encuentro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que esta semana se habilitarán 44 nuevas oficinas de atención para damnificados, que se sumarán a las ya existentes en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Planas ha detallado las medidas en marcha, entre ellas un paquete de ayudas específicas para el sector primario de 444,5 millones de euros, incluyendo 200 millones en apoyos directos para explotaciones con pérdidas superiores al 40% de su producción y 170 millones para la limpieza y reparación de infraestructuras agrarias. Además, se agilizan trámites con Agroseguro y Traxa para garantizar la pronta recuperación del tejido productivo afectado. El ministro también ha destacado el papel de Mercasa en asegurar el suministro alimentario a las zonas dañadas, con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Por su parte, el presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Congreso el próximo 27 de noviembre para informar sobre la gestión de la DANA, tras su participación en el G20 en Brasil. La agenda de comparecencias continuará esta semana con la vicepresidenta Teresa Rivera, quien explicará las acciones del Gobierno en materia de transición ecológica y respuesta a la crisis. COAG exige en el Congreso la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos ha reclamado en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata de este acuerdo. Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este pacto viola el derecho internacional al incluir productos del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su población. Andrés Góngora, representante de COAG, denunció que la Unión Europea prioriza intereses empresariales mientras los agricultores europeos enfrentan competencia desleal y pérdida de rentabilidad. COAG exige que el gobierno español defienda a los productores y rechace los términos actuales del acuerdo. Además, un informe de COAG
y Mundo Abad revela cómo Marruecos explota tierras saharauis para desarrollar una gigantesca industria hortícola, afectando al cultivo nacional de tomate, especialmente en la provincia de Almería, que ha perdido 2.200 hectáreas en 5 años. También alertan sobre el fraude al consumidor, ya que el etiquetado de productos saharauis los presenta como marroquíes, lo que vulnera la legislación europea. COAG insiste en medidas inmediatas para garantizar un comercio justo y respetuoso con los derechos humanos. Vox advierte que Rivera solo será comisaria si el Partido Popular Europeo vota a su favor. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha instado al Partido Popular a que rechace de manera contundente la candidatura de Teresa Rivera como comisaria europea, calificando de teatro las condiciones planteadas por el PP para apoyarla. Según Fuster, estas condiciones son una cortina de humo para ocultar un supuesto pacto entre populares y socialistas liderados por von der Leyen. Además, ha destacado el reciente nombramiento de Santiago Abascal como presidente del grupo Patriots en Europa, desde donde trabajará en 3 ejes: combatir las políticas migratorias, las restricciones climáticas que perjudican al campo y las imposiciones ideológicas que amenazan la libertad en Europa. El gobierno de España y los socialistas han dado un giro estratégico al aceptar apoyar al candidato italiano Raffaele Fitto, propuesto por Giorgia Meloni, con el objetivo de garantizar el respaldo del Partido Popular a Teresa Rivera como comisaria europea. Esta postura representa un cambio respecto a la negativa inicial del grupo socialista liderado por Irache García. Según fuentes gubernamentales, es crucial evitar vetos cruzados de mirada corta en un contexto geopolítico delicado y garantizar una comisión estable frente a posibles injerencias de la ultraderecha y Trump. Los populares confirman contactos para un posible acuerdo condicionado a que Rivera comparezca primero en el Congreso por su gestión de la DANA, lo que podría acelerar la formación de la nueva comisión antes del 1 de diciembre. Hasta aquí los titulares y vamos ahora, Luis, con el parte meteorológico y el riesgo de incendios. De momento el riesgo de incendio sigue inexistente en la práctica totalidad de la península ibérica y si nos vamos a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, pues se podría resumir en que de momento la lluvia desaparece. Empezamos como siempre en el área metropolitana de Almería, donde los próximos días se esperan cielos nublados hasta este miércoles día 20. Sin embargo, la lluvia no aparece. Las temperaturas van a subir ligeramente, alcanzando los 24 grados de máxima el miércoles, día en el que se supone que va a haber riesgo amarillo por vientos costeros. Nos vamos ahora al poniente, donde en los próximos días pues va a haber niebla y intervalos nubosos, pero nada de lluvia. Al igual que en la capital almeriense, las temperaturas van a subir un poquito más altas aquí, llegando a los 25 grados de máxima el miércoles, y para el martes 19 se esperan mínimas de 17 grados, así que temperaturas altas. Nos vamos al otro lado de la provincia, al levante almeriense, donde el panorama es muy parecido, sin lluvias en el horizonte y con un principio de semana muy nuboso. En este caso las temperaturas van a ser un poquito más bajas, con máximas de entre 21 y 23 grados y mínimas que van a alcanzar los 12 grados para el miércoles día 20. Cuidado, porque se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, aunque eso será de cara, como decimos, al miércoles. Terminamos en el Valle de la Almanzora, donde las lluvias también dan un respiro. Se esperan días soleados o con muy pocas nubes y apenas un 10% de probabilidad de precipitación para el martes día 19. Las temperaturas también van a ser un poquito más bajas, con 12 grados de mínima y 21 grados de máxima. Esta ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias, Luis. Y bueno, hasta aquí el parte meteorológico y los titulares. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Aristema de Rick Swan, el tomate con el que te anticipas al resto con alta resistencia al virus del rugoso. Este bif de cuello blanco asegura tu cosecha en primavera temprana. Sus frutos grandes de calibre G y G brillan por su calidad y color sin rastro de blotching. Recoléctalo en pintón o en rojo. El primer tomate de la temporada con resistencia al rugoso. Aristema de Rick Swan. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Bueno, José Antonio, estos son los temas del día. Comenzamos la semana, así que, bueno, elige por dónde quieres empezar. Pues hombre, a mí me parece que la elección de Teresa Rivera como comisaria, que tiene que ver con el medio ambiente, es un asunto bastante importante que nos pilla muy lejos, pero que tiene mucha influencia para el campo almeriense, porque de un tiempo a esta parte yo creo que los conflictos con la ecología, en esos conflictos están muy centrados también en los efectos que puede tener la agricultura en contra de digamos, el mantener la ecología y el medio ambiente en el mundo, cosa que pues evidentemente aquí no compartimos. Digamos que el uso del agua en agricultura se ha hecho siempre, en fin, y sobre todo, y que las vacas hayan comido, se hayan reproducido y que hayamos tenido vacas, pues hasta ahora ese mensaje que se manda de que la ganadería extensiva puede ser tan perjudicial y que tienen que cambiarse una serie de cosas, o la reducción bestial que se están produciendo de productos fitosanitarios, que como dicen los agricultores vamos a sulfatar con agua para luchar contra las plagas, es evidente que los organofosforados y todas estas materias activas pues son perjudiciales. Las medicinas también pueden llegar a ser perjudiciales, pero tienen un efecto positivo, ¿no? Con lo cual, pues parece que el perfil de Teresa Rivero es un perfil muy duro, sin medir las consecuencias que puede tener para una fuente de ingresos de un sector tan importante como es el sector primario, y ahí puede haber ciertas controversias, ¿no? Bueno, yo creo que como todo en la vida, en el término medio está la virtud, y yo creo que ahí, buscando ese término medio, es donde se puede crecer a nivel agrícola, pero sin perjudicar a los agricultores y manteniendo los estándares recomendados de ecologismo, ¿no? En este caso, pues comentábamos que el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha instado al Partido Popular a que rechace de manera contundente la candidatura de Teresa Rivera como comisaria europea. Pues Luis, si te parece, vamos a escuchar este corte de audio. Parece que esta semana, bueno, sabremos si el Partido Popular Europeo vota a favor de nombrar comisaria a Teresa Rivera. Para nosotros acabaron los juegos políticos y las confusiones. No hay ningún tipo de condición o pacto que pueda ser aceptable para que alguien tan negligente como Teresa Rivera sea elegida. Todas estas condiciones, para intentar justificar su apoyo, son una simple cortina de humo, ideada por socialistas y populares, liderados por von der Leyen, la que se abraza con Lula. Es evidente que tienen ese gran pacto. Lo que sí sabemos es lo que votará el grupo de patriotas. Lo sabemos. Más aún, ahora, con el liderazgo de Santiago Abascal. ¿Qué votaremos? Un no rotundo y sin ningún tipo de condicionante contra una de las responsables de las políticas climáticas que tanto daño están haciendo en España y en Europa. También sabemos lo que va a votar el resto de los grupos. Por lo tanto, Teresa Rivera solo será comisaria si el Partido Popular Europeo vota a su favor. Esas ideas de votaciones secretas dan igual, eso son estratagemas, pero no es nada, lo sabemos. Esperemos que la semana que viene no tenga que denunciar la verdad desde esta misma tribuna el voto a favor de los populares. Bueno, esperemos. No hago apuestas porque, en fin. Que el Partido Popular quiera justificarse con el condicionante de que Rivera comparezca en el Congreso para explicar su gestión cuando es su obligación como ministra, es una estafa. Como también es una estafa condicionar su nombramiento a una posible dimisión si es imputada, cuando ya sabemos lo que vale la palabra de cualquier ministro del gobierno sanchista. Esto es puro teatro, es un engaño a los españoles, no participamos en estafas. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Si de verdad el Partido Popular no quiere que Teresa Rivera sea elegida, que exija, que utilice su influencia en todo su grupo del Partido Popular Europeo para que vote en contra. Si sale, será que son irrelevantes.
Bueno, pues creo que está muy clara la postura de Vox en todo este aspecto. Estas eran las palabras de José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Luis, no sé si quieres aportar alguna información de este tema que lo tienes tú bien estudiado. Bueno, a mí me hace pensar que este movimiento que hemos comentado antes en el resumen informativo nos lleva a creer que el nombramiento de Rivera está más cerca de lo que pensamos, porque si finalmente el Partido Socialista se abre a negociar con el partido de Giorgia Meloni, pues puede significar que el Partido Popular al final acepte. Lo que viene a decir Vox es que a ellos no le parece correcto que el Partido Popular diga que Teresa Rivera tiene que pasar por el Congreso a hablar de la Dana para que los voten, ¿no? Ellos se posicionan en un rechazo directo. Esto es normal porque Teresa Rivera pues se ha mostrado tradicionalmente como un perfil extremadamente ideológico. Lo hemos visto hace poco cuando, después de posicionarse totalmente en contra de la energía nuclear, ahora un poco en consonancia con con la Unión Europea, parece que ahora sí que le gusta un poco más. Entonces, por parte de ese perfil, ¿no?, más conservador, pues se teme que lo que vaya a significar el nombramiento de Rivera pues sea, digamos, que dar mucha cancha a las energías alternativas en contraposición con la agricultura, ¿no? Comentaba antes José Antonio que el tema del nombramiento de Teresa Rivera se puede traducir en una constricción demasiado fuerte a las condiciones de la agricultura. Estamos hablando de los fitosanitarios, estamos hablando también de esa un poco misteriosa Agenda 2030, la cual pues todo el mundo nombra, pero no sabemos si es algo más que un nombre. Entonces, en resumen, a mí me hace pensar que después de ese examen tan duro que le hicieron pasar a Teresa Rivera, pues finalmente acabará siendo nombrada comisaria. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta aportación. Creo que vamos a cambiar ya de tercio. Iremos siguiendo este tema muy de cerca a ver finalmente cómo queda todo. Así que hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bueno, José Antonio, otro tema controvertido que querías que tratáramos en el día de hoy está relacionado con uno de los alimentos más polémicos en los últimos años, que no es otro que el aceite, ¿no? Tenemos además hoy una entrevista con David García Muñoz, uno de los propietarios de la Almazara de Lubric, sobre esa bajada del precio del aceite. Coméntanos un poco la historia, ¿no?, que ha tenido el aceite, esa descomunal subida de precio y la situación actual en la que se encuentra. Bueno, como todos recordaremos, hace un par de años se produjo una subida importante del precio del aceite y se puso como ejemplo de cómo se estaba poniendo la cesta de la compra y cómo estaba subiendo la inflación en España, y precisamente los alimentos procedentes de la agricultura estaban teniendo un protagonismo especial. Llegó el aceite a tener precios de hasta 10 euros el litro, que no se había visto. En meses anteriores rondaban los 2-3 euros por litro. Eso provocó que mucha gente empezara a comprar aceite de girasol, porque no podía comprar el aceite de oliva. Y ahora nos encontramos con una cosecha descomunal, como no ha habido hace mucho tiempo, con más aceituna, porque ha habido, digamos, una polinización mejor que otros años, y además las lluvias han venido en un momento clave para que esa aceituna engorde y por lo tanto tenga un mayor volumen y por lo tanto un mayor aporte para el aceite que se va a extraer. Ya se está hablando de precios a la baja con caídas de hasta el 41%. Pero ¿dónde está la polémica? Donde siempre. Que el agricultor, sí es posible que reciba ese menos 41% por su aceite. Pero en los lineales no, ¿no? En los lineales no.
ahí está la cuestión, y nos gustaría, pues eso, escuchar a una persona que se tiene que enfrentar a esa situación. Muy bien introducido este tema. Luis, danos un apunte antes de escucharla. Pues sí, efectivamente, el resumen que ha hecho José Antonio es totalmente certero. Todas estas preguntas son las que le hemos trasladado al experto de hoy, a David García Muñoz, que es uno de los propietarios de la Almazara de Lublin, y me ha dado algunas respuestas. La primera es que esa bajada de precios, según me ha dicho, responde más a la información que hay sobre la cosecha que al propio producto en sí. Es decir, que realmente todavía no está ese producto en circulación para que ese precio sea real, y por lo tanto no ha dejado la puerta abierta a que todavía pueda volver a subir un poco ese precio. Ha dicho también que esa cosecha responde a lluvias de hace un año y que no, por ejemplo, en Almería pues no hay esa cosecha tan grande, que a lo mejor para el año que viene pues sí la tenemos. También nos ha dicho que otro de los motivos que hay por el que el precio baja tanto en origen es que muchos agricultores, sobre todo de la zona occidental de Andalucía, necesitan liquidez. Y por ello, pues también han aceptado bajar ese precio de forma tan grande. Y luego también pues le hemos preguntado si han cambiado la forma que los consumidores están comprando el aceite, si están contactando directamente con la Almazara, y nos ha contado que eso sí que se lleva haciendo de un tiempo a esta parte por esa subida de precios, pero que también es algo que se ha hecho tradicionalmente en sitios como Almería. Bueno, pues vamos a escuchar esa entrevista de David García Muñoz, uno de los propietarios de la Almazara de Lublin. Vamos ahora con una entrevista, y es que hemos podido leer durante todo el fin de semana en la prensa que los precios del aceite de oliva pues están sufriendo una bajada drástica de precios en origen, y también pues hemos podido leer alguna queja de que ese precio pues no se ha trasladado a los supermercados. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea a David García Ramos, que es uno de los dueños, una de las personas que está detrás de la Almazara de Lublin. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bueno, muchísimas gracias por sacar este huequecito para hablar con nosotros. Antes de nada, cuéntanos un poco quiénes sois en la Almazara de Lublin, cuánto tiempo lleváis dando servicio, a qué os dedicáis exactamente, para que te conozcan un poco los oyentes. Pues bueno, Luis, nosotros somos una empresa familiar, que somos 4 hermanos, un padre y una madre, y ya empezó mi padre hace casi 50 años haciendo aceite en una almazara de las antiguas, de las de rulo y de las de capacho, y ya en el 2000 nos trasladamos aquí a una nave más moderna, que todo va por acero inoxidable y va todo mucho más controlado en nuestro Lublin de siempre. Bueno, ya habrás podido escuchar la introducción. Está en algunos periódicos digitales este tema sobre la bajada de precios en origen. Entonces quería acudir a una fuente original. ¿Tú puedes confirmarnos que el precio del aceite de oliva en origen está bajando? Sí, Luis. El granel, la realidad es que ha bajado, como tú dices, de una manera drástica, pero al final es como información. Igual que subió muy de golpe, ha bajado muy de golpe. La gente hace un año y medio, cuando empezó a subir tan fuerte, me decía, pero a ver, David, si el aceite ya está producido, ¿por qué sube tanto? Bueno, al final, oferta, demanda, información de lo que se supone que va a pasar en el mercado. Ahora se está produciendo, va a empezar a producir Jaén, Córdoba, y en Andalucía, en Almería tenemos una cosecha malísima, muy mala, de muy poco aceite, aquí muy poco, pero en el resto de Andalucía sí que se supone que va a haber una buena cosecha. Esta suposición ya hace que el aceite baje, pero venimos de tener una existencia muy baja, casi a cero, es decir, de que en el mercado se ofertara muy poco aceite y todavía no hay producido mucho. Entonces, esta bajada tan drástica no es tan real, no va a bajar en el mercado tanto como ha bajado, porque igual que ha bajado ahora 2 euros por litro de aceite,
puede la semana que viene subir 1 euro, porque es información, no es la realidad. Pero la tendencia, poco a poco, sí que creo que será un poco a la baja hasta que se termine la campaña. Y una vez que terminemos la campaña, que normalmente se termina ahí a mediados de diciembre, últimos de diciembre, por aquí, pues se verá qué pasa. Y lo que decías tú antes, Luis, pues hasta que no, todavía piensa que si un supermercado grande o una tienda ha comprado aceite hace un mes, pues lo ha comprado muy caro. Hasta que ese aceite no se venda, no tiene que hacer nuevo pedido con los precios actualizados. Entonces, realmente a la calle no se puede trasladar el precio de un día para otro, porque todas las existencias que hay antes en los almacenes, en los supermercados, se tienen que vender. Y cuando haga falta otra vez, pues siempre suele pasar como un mes y medio, hasta que realmente se nota en los supermercados. Claro, me parece muy interesante este resumen que has hecho, es un poco lo que iba a preguntarte, pero vamos a ir por partes. Esta previsión que está habiendo de producción, ¿se debe a que ha habido una mejor climatología? Ha habido una mejor climatología, una primavera muy buena el año pasado en Andalucía, porque el olivo, depende de lo que llueva este invierno y esta primavera, nos marcará la cosecha del año que viene. Como aquí en el Levante español, en el arco mediterráneo, la primavera pasada y el invierno pasado fue de muy poca lluvia, este año el resultado es 0 aceitunas, muy poca. Como en Andalucía sí que llovió bastante y le hizo buena temperatura, buen tiempo, pues ha propiciado que este año que viene vaya a haber una buena cosecha en el resto de Andalucía. Sí. Sin embargo, me comentas que en Almería pues no hay tan buena situación, ¿no? Bueno, yo es de los peores años que recuerdo de cosecha, porque los olivos, las circunstancias climatológicas han hecho que se produzca muy poca oliva en el árbol y de hecho muchos olivos centenarios, muchos olivos veo en mi zona y en zonas por las que me muevo de aquí que se han secado o están parcialmente secos, que si llueve ahora bastante podrán rebrotar, pero costará unos años a que ese olivo vuelva a ser el olivo que era antes. Sí. Claro, entonces todas estas lluvias que estamos teniendo en el último mes, eso se podrá traducir a lo mejor en más producción, pero de cara al año que viene. Claro, son muy beneficiosas, ya esta cosecha hay la que hay, pero son muy beneficiosas. Si sigue lloviendo, lo normal es que el año que viene en Almería tengamos una buena cosecha. Que llueva en invierno y en primavera es muy bueno para el olivo. Igual que en verano, el olivo está acostumbrado a que no llueva y genéticamente está hecho para que aguante el verano perfectamente sin necesitar mucha agua. Y luego en otoño también le va muy bien que llueva otra vez para que ya que está hecha la oliva en el árbol, cuando es el momento de hacer aceite, de que ese agua que tiene dentro la oliva se convierta en aceite, pues cuanta más agua le caiga, más energía tiene para hacer aceite y luego mejor rendimiento dará. Vale, a mí lo que me has comentado antes de que hay un retraso a la hora de reflejar ese precio en los supermercados porque todavía tienen que comprar ese producto a bajo precio y todavía están vendiendo el que compraron a alto precio. A mí esa explicación es la que más me encaja. Sin embargo, no puedo dejar de comentarte otros factores que se han dicho desde diferentes asociaciones, incluso organizaciones agrarias, como por ejemplo que muchos agricultores están teniendo necesidades de liquidez y que por eso también, bueno, pues están vendiendo a bajo precio. ¿A ti te ha llegado algo de esto también? Sí, me ha llegado y es un factor también importantísimo. Te explico el por qué. Porque en Sevilla, Córdoba, Jaén llevaban 2 años en una mala situación y al final ellos, aquí la mayoría de los almerienses, como que el olivo es un hobby, una segunda parte de su economía, pero en aquella zona es su economía. Claro. Y después de llevar 2 años con circunstancias muy malas climatológicas, llevaban 2 años de muy pocos ingresos. ¿Qué ha pasado? Que con el miedo a que se produzca y a que baje, los que compran aceite, que suelen ser italianos, hay muchos españoles, pero suelen ser italianos, tienen bastante liquidez y yo me he enterado de que muchos sitios están llegando y le están diciendo, mira, os pago esta aceituna a tanto y la retiro en diciembre. Es decir, todavía aceite que no está producido ya lo están pagando para llenar de liquidez a estas empresas y que luego en diciembre retirar el aceite. Por eso digo que no es tan real esta bajada tan brusca. Están como especulando para comprar barato, pero luego
cuando salgan a vender, pues puede ser que salgan a vender caro. Y la realidad es que venimos de 2 años con muy poca cosecha y lo que he dicho antes de la existencia es súper importante. Tenemos muy pocas existencias de aceite. Hemos llegado al enlace de campaña que se llama, que es el aceite que queda en existencia desde cuando nos ponemos a producir esta campaña, era prácticamente cero. Entonces, al final, lo que se produzca este año se va a vender y si el aceite baja, el consumo sube, porque eso es ley oferta-demanda y es por lo que el año pasado se puso tan caro. Entonces, no creo que el aceite baje muchísimo, pero yo, por ejemplo, en mi almazara, nosotros empezamos vendiendo aceite a 9,80 y ya estamos vendiendo a 7,80, es decir, hemos reflejado los 2 euros, esos que han bajado. Pero claro, yo en origen, pero si yo le vendía a un almacén hace 1 mes y medio un camión de aceite, pues lo compró más caro y tiene que venderlo como es normal. Sí, la verdad es que creo que tienes toda la razón y es una tarea muy importante que la gente conozca que todas estas subidas y estas bajadas tienen una explicación por detrás para que mucha gente no piense que esto es economía vudú. No, para nada. Aquí hay una explicación. Un último tema que me gustaría tratar. Tengo entendido también que ha cambiado no solo por la subida del precio, pero también la tendencia de los consumidores. Hay mucha gente que ahora ya no va toda la semana al supermercado a comprarse su botellita de aceite, sino que directamente se pone en contacto con la almazara, compra 30 litros, 40, los que necesite, y así intenta buscar un poco el mejor precio. ¿Esto es así? ¿Tú has visto este cambio de tendencia? Sí, Luis, yo, veo que la gente mayor, mis clientes un poco más mayores y de toda la vida, era la costumbre de antes, de siempre. Siempre ellos, cuando se fabricaba que antes se empezaba más tarde. Yo este año he empezado el 1 de octubre, pues antes empezábamos el 1 de noviembre, pero a mediados de noviembre, hasta mediados de diciembre, la gente iba a la almazara, compraba aceite para el año, pero estaba cambiando eso y como que la gente compraba litro a litro o medio litro a medio litro en los supermercados lo que iba necesitando, pero de alguna manera se han dado cuenta que ir directamente a la almazara es más positivo porque te llevan la flor del aceite, te llevan lo más natural. Lo que llega al supermercado, habrá un montón de marcas, miles, que lo harán súper bien y que cuando compras un aceite te lleva un aceite muy bueno a casa, pero en los lineales creo que pasan muchos productos, pero yo solo entiendo de aceite realmente. Se hacen cosas raras, se hacen mezclas, pone virgen extra, pero no un virgen extra natural del todo. Entonces tenemos la posibilidad por internet, por las agencias de transporte, porque nosotros en Almería ni cobramos gastos de envío cuando llevamos caja a casa. Se lo ponemos muy fácil a nuestros clientes para que coman un producto súper natural y súper bueno en su casa. ¿Que tienen que comprar una cajita? Pues sí, tienen que comprar una caja, pero el aceite aguanta un montón de tiempo, es un conservante natural porque no se reproducen las bacterias dentro y nunca se va a poner malo. Entonces sí que es bueno comprar aceite para el año, no más del año, porque va perdiendo propiedades buenas como antioxidantes, sabor, aroma, va perdiendo propiedades buenas para nuestro cuerpo, pero nunca se va a poner malo. Entonces, comprar aceite bueno de almazara para el año yo creo que es una buena elección para el consumidor. Bueno, pues la verdad es que me ha resultado la mar de interesante esta charla. Creo que era menester tocar un tema de actualidad como este, además que tiene que ver con la agricultura. David García, de Almazara de Lubriñ, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias por contar con nosotros y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien, pues continuamos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Retomamos ahora un tema que hablábamos al principio del programa relacionado con que COAG ha exigido en el Congreso la suspensión inmediata del Acuerdo Agrícola de Libre Comercio entre la Unión Europea y Marruecos. En este caso, Andrés Góngora, representante de COAG, denunció que la Unión Europea prioriza intereses empresariales mientras los agricultores europeos se enfrentan a competencia desleal y pérdida de rentabilidad. Bueno, pues como decíamos, tenemos un corte de Andrés Góngora que lo vamos a escuchar, el secretario provincial de COAG en Almería, sobre este tema que en su momento causó bastante revuelo y que seguimos muy de cerca.
Hoy en el Congreso hemos exigido la aplicación inmediata de la sentencia sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que ha salido hace apenas un mes y que declara de forma muy nítida que el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola es claramente ilegal. Por lo tanto, el Gobierno español tiene que exigir a las autoridades de la Unión Europea la anulación inmediata de este acuerdo. No es de recibo mantener un acuerdo cuando el tribunal dicta que es ilegal. Y es ilegal porque vulnera el derecho del pueblo saharaui, lo dice muy claro, y además se aprovecha de la vulneración del derecho de los consumidores de no tener claro cuál es el origen de estas producciones, puesto que las producciones que vienen del Sáhara se mezclan y se enmascaran como producto marroquí. Por eso es fundamental parar este acuerdo, un acuerdo claramente dañino a los intereses de los agricultores españoles, como demuestra la desaparición del modelo de tomate que tenemos, por ejemplo, en Andalucía. Un modelo basado en explotaciones familiares que contaba con más de 12.000 hectáreas y que a día de hoy apenas supera las 8.000 hectáreas y que, por ejemplo, en Canarias ha llevado a la desaparición del famoso tomate canario que a día de hoy se está produciendo en Marruecos y no en Canarias. Por eso es fundamental parar este acuerdo, no solamente porque es ilegal, sino porque daña los intereses de los agricultores europeos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, yo creo que todo el mundo piensa que este acuerdo pues no beneficia a la agricultura española y mucho menos a la agricultura almeriense y que es un acuerdo que debe de romperse. Pero José Antonio, por favor, explícanos un poco todas las aristas de este tema para que nuestros oyentes pues sepan las consecuencias que tiene este acuerdo y por qué es tan importante hacerle caso a Andrés Góngora. Bueno, todo esto se inicia cuando estaba acabando ya pues la época de Franco, la época de la dictadura franquista, en la que pues se produjo la Marcha Verde, que era pues bueno, una marcha de personas que iban camino del Sáhara para protestar por la dependencia del Sáhara del Estado español. Claro, parecía que en aquel momento lo que Marruecos estaba haciendo era ayudar a el Sáhara a conseguir su independencia y lo que quería era echar a España de allí para quedarse ellos con el Sáhara, como ahora después se ha demostrado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues se creó el Polisario, que fue un frente de liberación del Sáhara, y todavía no está claro si el Sáhara sigue siendo independiente, si va a conseguir la independencia, si va a pertenecer definitivamente a Marruecos o no. El caso es que últimamente le ha dado un espaldarazo muy importante Estados Unidos a Marruecos en esa pretensión y Pedro Sánchez también, que eso ha sido lo que ha generado un distanciamiento con Argelia e incluso estuvo la paralización de los envíos de gas de Argelia hacia España, precisamente por aquí, por Almería, ¿no? Por la zona costera que hay entre El Toyo y Almería, que es donde están, digamos, esas conducciones y donde afloran desde el mar, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, pues la Unión Europea con Marruecos tiene un acuerdo agropesquero por el que se permiten meter tomates de un país tercero, como es Marruecos, en la Unión Europea, a la vez que Marruecos permite a empresas que son de Europa pescar en sus aguas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues evidentemente, como no está claro en lo que está sucediendo con el Sáhara y Marruecos, la Unión Europea ha declarado ilegal el convenio firmado, el acuerdo firmado, porque se está introduciendo a través de ese convenio tomates que se cultivan en el Sáhara. Por lo tanto, si el Sáhara es de Marruecos, sí estaría correctamente, pero si no es de Marruecos, no está correcto ese convenio y se ha paralizado. ¿Qué es lo que está reclamando Andrés Góngora? Que efectivamente se ejecute, digamos, la sentencia que declara ilegal ese contrato para que se paralicen las exportaciones de tomate de Marruecos a Europa. ¿Con qué sentido? Con el sentido de tener digamos, menos competencia y tener más espacio para la producción española y sobre todo la almeriense.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca este tema, que es un tema controvertido y que, bueno, se está haciendo un abuso de poder, ¿no?, por parte de Marruecos con respecto al Sáhara, ¿no? Sí, pero yo temo que la diplomacia lo arregla todo, ¿no? Y no sé yo si realmente se va a consumar, digamos, la petición que ha realizado Andrés Góngora. Bueno, pues aparcamos ya este tema y despedimos el programa de hoy con una entrevista con José Luis Miguel, presidente de la asociación Datagri, sobre la reciente edición, la 7ª edición celebrada de este foro, ¿no?, de este Datagri. Así que vamos a escuchar la entrevista. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. La semana pasada se celebró uno de los eventos agrícolas más importantes del año. Estoy hablando del 7º Foro Datagri para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario, que tras 7 ediciones pues es un evento consolidado y referente en Europa y también Latinoamérica para descubrir las próximas tendencias tecnológicas en el sector a nivel mundial. Tenemos la suerte de tener al otro lado a su presidente, José Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa. No queríamos dejar pasar la fecha sin hacer una pequeña valoración de cómo ha ido el evento. Así que antes de entrar en preguntas más específicas, voy a hacer la pregunta general. ¿Qué sensaciones ha quedado? ¿Qué tal ha ido esta 7ª edición? La verdad es que estamos muy satisfechos. Hemos tenido una gran asistencia de unos 1.500 profesionales inscritos que han pasado por las instalaciones de la Vega Innova durante los 2 días y han participado pues tanto en jornadas, talleres y demostraciones en aula, en sala. Y también hemos tenido una parte de demostraciones en campo con equipos punteros, tanto en recolección de datos, robótica, drones, en fin, toda una serie de tecnologías novedosas que, lógicamente, pues se integran dentro del ecosistema digital que se está construyendo en este momento en el sector agro. A mí me gustaría preguntarle, por si algún oyente desconoce lo que hay detrás de Datagri, ¿cómo surge esta iniciativa, ¿no? Porque es la 7ª edición ya, hace ya unos años que esto se viene consolidando, pero sí que me gustaría saber cuáles han sido esos estímulos que se vieron para llevar a cabo una iniciativa como esta. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque realmente es lo que nos anima a seguir haciendo Foro Datagri todos los años y viene de la preocupación que surgió entre varios profesionales del sector agrario, tanto lo que somos a sector agrícola, agricultores, empresas tecnológicas, la academia, las cooperativas agroalimentarias. Estamos hablando también de las universidades de ingeniería agronómica, sobre lo que ya se veía que iba a construirse un ecosistema digital para el sector agrario. Ecosistema digital igual que han aparecido pues en otros sectores y de hecho pues se está sufriendo en algunos sectores, ¿no? Y visto lo que había pasado en otros aspectos como se daban situaciones de dominio, porque realmente estamos hablando de que las tecnologías digitales nos llevan a monopolios naturales, a los clásicos Google, Facebook, AliExpress, etcétera. O sea, la conformación de grandes plataformas que son capaces de controlar todo un sector y tener toda la información en los datos, lo que supone controlar todo el poder de ese sector. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es tomar la iniciativa en el sector agro y poder construir un ecosistema digital que sea justo, que permita trabajar a todo el mundo en igualdad de condiciones, que evite posiciones de dominio y que no haya unas posiciones de control de la información y los datos que dejen en una posición marginalizada y subsidiaria al resto de actores de la cadena agroalimentaria. Y esto es lo que nos animó a lanzar Datagri
y a seguir trabajando año a año en la construcción de este ecosistema digital que permita vivir y trabajar a todo el mundo y que permita también un reparto justo del valor añadido que generan la información y los datos. Bueno, algo fundamental para la edición de este año, y yo supongo que para los próximos años también va a ser igual, es el tema de la inteligencia artificial. Y sobre este punto yo quería preguntar, porque muchas personas cuando se le habla de la inteligencia artificial, pues o bien se van a las cosas más anecdóticas, ¿no? Los vídeos estos de Will Smith comiendo espaguetis, o bien se ponen en un escenario mucho más apocalíptico en el que se piensan que nos va a quitar el trabajo a todos. Pero a lo mejor cuando hablamos de inteligencia artificial estamos pensando mucho más en una cámara que enfoca nuestros cultivos y que nos da información detallada, ¿no? A lo mejor estamos hablando más de un asistente que nos ayuda a ordenar toda la información de forma mucho más rápida. ¿Qué es lo que se ha hablado de inteligencia artificial en esta edición? Bueno, la inteligencia artificial pues no podía faltar en Datagrid, porque de hecho pues nosotros lo que aspiramos es hacernos eco de las tendencias punteras a nivel tecnológico fundamentalmente. Y bueno, lo cierto es que la inteligencia artificial pues es un salto adelante muy importante. Digamos que es la capacidad ya de las máquinas de interactuar, ¿no? De contextualizar con digamos, a través de lenguajes específicos, metalenguajes, que permiten pues dar un paso, un salto más allá de lo que es un buscador tradicional tipo Google, pues esa capacidad de interactuar, de solicitar cierto tipo de cosas, supone diseñar nuevas capacidades para el sector, ¿no? Es decir, que esa inteligencia artificial es un salto adelante capaz de contextualizar, pues se puede alimentar con una serie de datos, con una serie de documentos, y a partir de ahí pues puede desarrollar toda una serie de respuestas. No cabe duda que estamos en los albores, pero todo ello pues nos puede llevar en el campo de la agricultura a múltiples aplicaciones en todos los ámbitos, ¿no? Desde la robótica, sistemas de riego, sistemas de interpretación de fotografías de satélite, en fin, toda una serie de avances que van a cambiar tal como se cultiva ahora, tal como se actúa ahora en nuestro sector. Otra cosa que también ha llamado la atención en los medios respecto al foro de Datagrid ha sido esa presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas. Quería preguntarle, ¿están las entidades públicas dando suficiente apoyo a la digitalización del sector? La verdad es que el Ministerio de Agricultura, desde que empezamos con esta aventura de Datagrid, siempre ha estado a nuestro lado. Tenemos, de hecho, un convenio de colaboración para su participación también en Datagrid, en el que no solamente participan como patrocinador, sino también realizan toda una gran serie de actividades. Luego tenemos también la estrategia de digitalización de la agricultura española, que ha desarrollado también el Ministerio de Agricultura. Y yo entiendo que sí, que desde el primer momento han sido sensibles a la importancia de la construcción de un ecosistema digital que permita a la agricultura española en un futuro seguir siendo puntera en el ámbito europeo y mundial. Para ir terminando, sí que quería preguntar también porque he visto que la edición de 2025 va a ser en la región de Murcia. En el año 2022 pues tuvimos la suerte de tenerlo aquí en el Ejido. La importancia que tiene toda esta zona del sureste para la vanguardia dentro de la agricultura, porque aquí muchas veces las plantaciones o las explotaciones son auténticos laboratorios llenos de tecnología. Sí, efectivamente. La verdad es que yo recuerdo con mucho cariño la edición del Ejido, que de hecho fue un hito, ¿no? Porque fue desplazarnos, digamos, a la zona cero de la producción hortícola en España, y fue una edición muy satisfactoria. Ahora volvemos a esa zona, en este caso a Murcia, quizá más orientada al aire libre, pero efectivamente pues es la zona más puntera de la agricultura española y la que más en contacto está con los mercados, la que tiene que tener un nivel más alto de exigencia para poder seguir siendo competitiva. Y no cabe duda que todo ese laboratorio que bien decías que se desarrolla en estos cultivos
pues ahora mismo está en la fase de transformación digital, es decir, ya ese laboratorio pues le estamos poniendo números, le estamos poniendo datos y estamos generando información útil para hacer prescripciones y para hacer un mejor manejo de todos los cultivos en todos los ámbitos de la producción agropecuaria y también en todo lo que es aguas abajo en las empresas auxiliares y aguas arriba en la industria alimentaria y comercialización. No cabe duda de que vuestras zonas ahí en todo lo que es Murcia, Almería, todo lo que es el sureste, pues para nosotros es una referencia y es la agricultura más puntera que tenemos en España. Pues la verdad es que me alegra mucho escuchar eso. Vamos a estar, por supuesto, desde FH Almería Radio muy atentos a todo lo que tenga que ver con Datagri y con la digitalización del sector. Y José Luis Miguel, presidente de la Asociación Datagri, le agradezco mucho que haya podido sacar este rato y que haya podido contarnos un poco cómo ha ido esta 7ª edición. Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y nos vemos en Murcia el próximo año. Continuamos. Despedimos ya este lunes 18 de noviembre de FH Almería Radio, que como saben está emitido en Radio Marcador Almería en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar y en el 92.1 de la capital almeriense. Y como saben, en las redes sociales de FH Almería Radio tienen todos los contenidos y todos los programas desde que comenzamos a principios de septiembre. Así que nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 18 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,86 y un último de 2,36. La Perona Semi, un primer corte de 3,86 y un último de 3,66. La Perona Roja, un primer corte de 4,10 y un último de 2,43. La Rastra, un primer corte de 3,36 y un último de 2,86. La Estrique, un primer corte de 5,92 y un último de 2,26. La Emerite, un primer corte de 2,86 y un último de 1,78. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,70. El español, un primer corte de 1,03 y un último de 0,74. El Almería, un primer corte de 0,42 y un último de 0,34. Pasamos a los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,53. El gordo, un primer corte de 0,80 y un último de 0,54. El blanco, un único corte de 1,44. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,79. La larga, un primer corte de 1,20 y un último de 1,02. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,11. El Daniela, un primer corte de 1,20 y un último de 0,92. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,06. El tomate pera, un primer corte de 1,20 y un último de 0,93. Y terminamos con los pimientos, que empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,39. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,58 y un último de 1,34. El italiano rojo, un primer corte de 1,88 y un último de 0,58. El lamullo verde, un primer corte de 1,35 y un último de 0,99. El lamullo rojo, un primer corte de 1,49 y un último de 0,92. El California verde, un primer corte de 1,01 y un último de 0,82. El California rojo, un primer corte de 1,15 y un último de 0,89. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,76. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 18 de noviembre de 2024.